No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes a todos los que están en este enlace en el que nos encontramos las universidades CESA, EAFIT, ICESI, Universidad del Norte y Universidad de los Andes, que es nuestra invitada de hoy. Así es de que si seguimos por este camino, no demoramos en tener 5 U. Y es lo que esperaríamos. Muchas gracias a Catalina Uribe Rincón por estar con nosotros en la segunda conversación de lo que hasta ahora llamamos Alianza 4U, que es una propuesta a la que han llegado los 4 rectores, o sí, las 4 personas que están a cargo de en este caso, Norte, ICESI, AFIT y CESA, para básicamente impulsar el conocimiento desde el ámbito de cada una de las universidades, intercambiar, digamos, reflexiones alrededor de distintas temáticas, y ojalá al final podamos hacer un gran esfuerzo, digamos, ojalá podamos hacer un programa conjunto, que es en últimas lo que creo que están deseando las 4 universidades, y esperemos que se nos una la número 5. Esta es el segundo conversatorio, y lo que queremos es que sea un conversatorio. Básicamente este es el segundo conversatorio de lo que hemos llamado Cátedra Colombia, Medios y Política, que se inició hace un poco más de un mes, digamos, formalmente, con una conversación que nos propuso la Universidad de AFIT, que me pareció que con el doctor Manuel Alcántara, que entre otras tuvo repercusiones muy interesantes a nivel mediático, con referencias a la posición del profesor Alcántara sobre la crisis de la democracia en América Latina. Ahora nos estamos reuniendo con Catalina Uribe Rincón a propósito, entre otras, y voy a ser muy franco, de uno de sus de muy innovadores comentarios en el periódico El Espectador, en el que hacía referencia a cómo, digamos, los gobernantes, específicamente en el caso de lo que estamos viviendo todos, de la pandemia y de la crisis sanitaria, habían optado por cambiar su manera de, digamos, de aparecer, y de alguna manera se habían vuelto actores de un performance y de un espectáculo que en principio debía conectarlos con el público en general. El ambiente en el que nos movemos, y en esta oportunidad hemos decidido, entre otros, en las 4 universidades, iniciar un proceso en el que le abrimos las puertas a los estudiantes de las universidades, y estarán presentes en cada una de las conferencias o encuentros, conversatorios, como lo queramos llamar, que estamos programando a lo largo del año. Y por eso le he pedido, en el caso de, esta vez nos corresponde, digamos, nos vamos turnando y nos corresponde a nosotros, digamos, servir de un poquito de anfitriones e impulsores en la Universidad del Norte. Le he pedido a la estudiante Yoleidis Moreno que nos haga una pequeñísima introducción del contexto en el que nos estamos moviendo,
desde el punto de vista, pues, como de los medios, lo digital y el momento que vivimos, y que después presente a Catalina, que nos va a hacer una exposición corta y supongo que muy picante, alrededor de unos 15, 20 minutos, y después vamos a animar un diálogo entre nosotros para tratar de ahondar y poder de alguna manera mirar el caso de la crisis sanitaria desde la autenticidad, el performance y el espectáculo. Ladies, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, profe. Buenas tardes a todos. Gracias también a los espectadores. Y como lo decía el profesor, el día de hoy en esta sesión conversaremos con Catalina sobre el performance, sobre las nuevas narrativas políticas de acuerdo a la crisis sanitaria. Como lo dice el nombre de la conferencia, es el performance político manifestado en situaciones donde las emociones se vuelven parte del debate y de las decisiones políticas. En esta etapa de mutación de las conductas tenemos un contacto diferente con la realidad y la política hace parte de esas nuevas narrativas. En este espacio se aplica esto del entretenimiento participativo, del que pues hemos sido testigos en estos tiempos de caos y de cambio. Cómo se construye el personaje político público, cómo se manifiestan los elementos teatrales del performance en las estrategias de nuestros dirigentes. Todo eso lo vamos a conversar el día de hoy con nuestra invitada Catalina Uribe Rincón. Y bueno, para darles un pequeño perfil de Catalina, ella es doctora en retórica y comunicación pública, ha hecho investigaciones sobre comunicación política, opinión pública y retórica visual. También tiene especial interés en el poder de los medios y la construcción de personajes a través de narrativas mediáticas. Ha publicado artículos alrededor de la retórica visual y la opinión pública en América Latina y sobre comunicación en tiempos de guerra. Y también es columnista semanal de El Espectador desde el 2013. Así que bueno, creo que sin más preámbulos le damos la bienvenida a Catalina. Muchas gracias, Catalina, por estar aquí, por compartir todos tus conocimientos con nosotros. Y le recordamos al público que el chat está abierto para sus preguntas y que estas serán respondidas al final de la exposición de Catalina. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que están aquí en día de paro y en medio de estas protestas y locura de pandemia, acompañándonos en estas discusiones que pues tienen de todas maneras conexión con este paro porque involucra política, pandemia, espectáculo. Muchas gracias a Juan Pablo, a Néstor, Mauricio, William, a Ladies por esta invitación. Y a 4U por esta excelente, de todas maneras, iniciativa de intercambio de apoyo académico entre universidades. Creo que grandes proyectos seguirán saliendo de aquí. Y bueno, hoy estoy para hablarles de un poco sobre un asunto en el que nos hemos vuelto expertos ya en Colombia y en algunos países latinoamericanos, que es la política como espectáculo, mezclado con ese arraigo que tenemos de caudillismo. Me acuerdo perfecto que a mí me coincidió el doctorado. Yo estaba en Estados Unidos cuando fue la elección de Trump y varios profesores decían, por favor, explíquenos esto que solo ustedes saben con anterioridad lo que se nos va a venir. Y creo que sí tenemos como ahí algo de conocimiento, no solo en Colombia, sino en otros lugares de la región. Creo que además el tema de la pandemia y de la crisis sanitaria, como aparece en el afiche promocional, hace este asunto del espectáculo aún más interesante, porque sabemos que los políticos sí han utilizado tradicionalmente las crisis para lucirse, para presentarse como los salvadores que todos necesitamos, y de ahí que muchos de nuestros políticos exitosos, bueno, no sé por qué los llamo nuestros, de los políticos exitosos en temas de comunicación son aquellos que han logrado mantenernos convencidos de que estamos en una crisis permanente. Y el ejemplo más cercano que tenemos pues es Álvaro Uribe con sus FARC en el proceso de paz, y fíjense ahorita de todas maneras cómo está haciendo toda esta cortina de humo con la reforma tributaria. Entonces uno lee en los medios el regaño de Uribe, Uribe dice no a la reforma, Uribe pide que se retire la reforma, la súplica de Uribe casi que se vuelve algo como religioso, ¿no? Y uno queda como, bueno, pero no podrías interceder tú que eres miembro del Centro Democrático por detrás y hacer algo para el cambio de la reforma, pero no, ahí es cuando uno se da cuenta que lo que él está buscando es esa construcción de imagen
de él soluciona todos los problemas, él salva, él es el patriarca. Y pensar entonces en qué es esa imagen de los políticos. Justo ayer que estaba viendo una serie, esa del asesino en serie Ted Bundy, para una clase de cine, series y periodismo sobre justicia mediática, hacían énfasis en que él quería ser político, este asesino violador de mujeres. Y el periodista que lo estaba entrevistando decía, claro, perfecto para alguien que solamente le preocupa su imagen, que es narcisista, y no se muestra como él, alguien que es mentiroso, alguien que es falso, es perfecto que su profesión fuera ser político. Entonces me vino mucho a la cabeza la charla de hoy y pensé en qué es eso de la imagen versus la autenticidad y cuál es hoy en día ese nuevo performance del político, porque hemos crecido con la idea de que el político tiene una imagen pública distinta a la privada y que hay que explotar una imagen pública en donde parezca todo virtuoso, todo conocedor, pero también existe la idea de que el político debe presentarse tal como es. Entonces, ¿qué es esa autenticidad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se construye esos personajes públicos? Y para avanzar un poquito en esa idea, quería presentarles un concepto que he venido como trabajando hace un tiempo y que tiene que ver con la idea de la persona pública accidental. Y es un concepto que alude a esa persona pública que se va construyendo en relación con los medios, en una relación especialmente simbiótica con muchos agentes, pero en específico con los medios. Enfatiza la idea de que esa interdependencia entre los medios y los políticos no es algo planeado, no es algo que parte del marketing político, porque estamos acostumbrados a creer que es que ya hoy en día todos tienen un asesor de prensa, entonces el marketingista le dice usted hace esto y se presenta así, y eso es lo que nosotros vemos, sino que es algo mucho más accidental. Hay otras personas que dirían, no, no es lo que nosotros vemos, sino lo que construyen los medios, no, esto tiene como algo, por así decirlo, una relación un poco fortuita. Y para eso quería enfatizar un poco cómo se forman esos mitos o discursos alrededor de las personas para entender también el rol de las audiencias, el rol de los valores en esa construcción de personajes y figuras públicas. Porque toda construcción de todas maneras alrededor de una persona se basa en valores en los que el público se identifica o se relaciona fácilmente. Las audiencias van incorporando esos valores y culturas y al interpretarla, pues van resignificando y van dando significado a las cosas. Entonces, las audiencias van construyendo, lo que podría decir, esos mitos con narrativas locales, tomando en consideración sus antecedentes históricos, intereses personales, creencias. Y este tipo de construcciones suelen examinarse dentro de un contexto muy específico, determinado, pues, cultura, geografía, etcétera. A pesar de la localidad, la mayoría pues igual van a compartir características similares. Entonces, por ejemplo, en los mitos sobre héroes tienen estructuras y tipos de personajes comparables. El héroe o la heroína encarnan las virtudes cívicas, religiosas, que a nuestros políticos tanto les gusta exaltar. Se elogian los valores familiares y siempre hay un villano o un enemigo común con el que el héroe debe luchar. Pues acá lo más típico son las telenovelas y nosotros tuvimos como un poco esta política como espectáculo desde las narrativas telenovelescas con todo el cambio de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Uribe era como el salvador y Santos llegó como ese traidor que le vende el alma a Satán o al que era el malo, que era las FARC. Y la fuerza de estos discursos alrededor de las personas, como pasa pues con cualquier discurso, dependen de culturas, de la audiencia, del atractivo del momento, de la persistencia, porque se repiten, son cosas como que vuelven una y otra vez, de la política, la historia, y en especial, pues como yo estoy tratando de hacer énfasis de los medios de comunicación, y aquí es donde entra a jugar esa persona pública accidental de lo que ya hablaba, porque el concepto de persona se ha estudiado ampliamente en el campo de la retórica, el nombre es como parte de esas máscaras de los griegos y romanos que los griegos y romanos usaban en los teatros que ustedes seguramente han visto todos, que son supremamente expresivas y se ha adaptado a distintos aspectos. Entonces siempre uno dice que en un momento se creía es únicamente el que habla, que es la persona pública, pero después le empezaron a añadir cosas como no, es la audiencia tácita que le hace a uno actuar de cierta manera, después no, es esa audiencia que se olvida, después no, es la misma persona se anula porque se está autosilenciando para decir una cosa u otra. Y hay un ejemplo que me parece pertinente para conectarlo ya con nuestra situación actual y la política nacional, que es el caso de Joe Biden,
y sus representaciones cómicas en los medios. Pues no sé si estuvieron al tanto, pero él antes, especialmente antes de estas elecciones, siempre los medios lo pintaban como una y otra vez en situaciones que causaban risa. Entonces eran el político chistoso y los memes chistosos eran de Joe Biden porque él aparecía casi siempre un poquito desconectado, como que no daba pie con bola. Ahorita en las campañas se retomaron cosas, se ponía ahí como aprendiendo con libros de colegio, y ya la etapa fue cuando era vicepresidente, que se quedó dormido en uno de los discursos de presupuesto de Obama, no sé si se acuerdan, y ese se volvió como ese punto. Entonces el mismo Trump pues además se aprovechó de eso en campaña y lo llamaba Sleepy Joey, entre un montón de otros insultos, pero era apelando a esta idea del político que empieza a parecer como Cluris. Y las rutinas y prácticas periodísticas influyen en esta forma en la que se va creando esta persona pública. No es únicamente un periodista que decide hacer eso. Esta persona precisamente está mediatizada porque no, lo que se dice no es sobre el personaje, no proviene directamente de un individuo. No es que Biden o Duque o Trump digan así me presento, no es que el periodista diga así lo presento, sino es una interpretación de todas maneras de los periodistas que está condicionada por la infraestructura de medios. Y me gusta decir que es accidental es porque se genera a través de prácticas que no tienen objetivos específicos y no están controladas por un agente. Entonces, pues, todos aquí que más o menos hemos trabajado en medios o tenemos alguna relación con medios, sabemos que hay unas restricciones de tiempo, de rapidez, de espacio, etcétera, etcétera, y eso hace que cuando salga una noticia, la noticia no esté perfectamente planeada, específica, cohesionada, sino tiene como está sometida a esas rutinas. Por eso a veces hay que rectificar, presentar una cosa diferente. Y esta persona pública pues es el resultado que no coincide de todas maneras con la proyección del propio individuo, no coincide con hechos históricos, o sea, uno puede decir esta es la biografía de la persona, pero no va a coincidir. Y eso es una construcción que obedece más como esos ritmos, producción de noticias, establecimiento de agendas, relaciones de tiempo, límite, espacio, censura incluso. Hoy en día, además, sobre todo las redes sociales, ¿no? que se desborden algún día los ritmos. Entonces, si pensamos en Duque, por ejemplo, y su persona accidental, Duque llegó con una idea un poco, volviendo al inicio, de la presentación de la autenticidad, con una personalidad como de, ay, yo soy el auténtico, yo soy el bacán, un poco distanciado de su mentor Uribe, que también tenía esta idea de presentarse como el que es el duro, el de discurso fuerte, al estilo Trump, el que es aún técnico, el que es honesto, el que dice las cosas como son. Esa era como una forma de autenticidad, la otra era como yo soy el bacán. Y bueno, a raíz de esto, creo que parte de esto era una de las cosas que yo tocaba en la columna que Juan Pablo mencionó al inicio, que siempre me ha llamado la atención esta idea de autenticidad que ha cambiado. Veníamos con una idea de mostrarse todo virtuoso y ahora viene un político que tiene que mostrarse tal como es. Entonces, si él es un bacán que se graduó si Duque es un bacán que se graduó del Rochester, no me acuerdo de uno de esos colegios, entonces pues está mostrando tal como es. Si Trump está insultando a todo el mundo, está mostrándose tal como es. Y yo menciono en esa columna una caricatura de New Yorker que es sobre un lobo que aparece ahí en una valla como si fuera un político con unas ovejitas, y la valla dice me las voy a comer, y las ovejitas se sienten tranquilas porque dicen, bueno, le está diciendo cómo es. Y yo siento que Duque, en un aparente afán de autenticidad, empieza con esta idea del bacán seguidor de Uribe, pero inmediatamente, como uno no controla a su persona pública, o solo en unos pequeños aspectos, empiezan a aparecer estos memes, ¿no? Entonces, y esos memes además seguían reafianzando una idea y seguía apareciendo, que uno creía, bueno, pero tú estás actuando este meme o está apareciendo, era un poco extraño saber, porque entonces era lo de la P, con P de Colombia, así lo querí, los 7 enanitos de Colombia Naranja, y uno y otro iban, entre más burlas, más papaya. La prevención y acción, además hoy en día me preguntan por ese programa de prevención y acción y yo digo, eso ya es solamente una papaya para seguir construyendo esa persona que ya hace parte de un imaginario. Entonces, no sé si vieron esta semana que salió un video que ya le metieron como sonido de Olímpica, se metió cuando le está presentando
Prevención y Acción, burlándose de su nueva faceta de presentador de noticias, que creo que ya lo hace mejor que cualquiera, y que no está haciendo pues nada más que eso, que su cargo. Entonces, este caso es interesante porque permite entender que esa persona pública se construye por muchos autores, pero que igual es muy real. Entonces pensemos, pues es lo mismo que pasa con un actor de televisión, no son las personas que ellos están actuando, pero terminan construyendo su persona pública a través de esos personajes, unos más que otros. A mí se me ocurre, no sé, bueno, pasó con el que interpretó a Simón Bolívar, o una más gringa, Jennifer Aniston, que hizo este show de Friends, y parece que ya es la misma persona, la gente la ve a ella y ella ya está actuando como si viviera ahí. O pensemos, no sé, en algo un poquito más banal, ese meme famoso de que salen 8 personas, de así me ven mis papás, así me veo yo, así me ven mis colegas, así me ven mis estudiantes, etcétera, etcétera, que suena muy loco, pero y uno cree que es la verdadera es la que uno está presentando y no. Esto se magnifica al punto que la persona ya no está controlando su persona pública, el imaginario que se tiene adquiere una suerte de vida propia, influida por redes, por los memes, por lo visual, por los medios. Y me interesa pensar ahora en esto de Duque en tiempos de pandemia, porque la ciencia que relativamente ha triunfado, si nos ponemos a pensar para lo que esperábamos, pues se lograron hacer muchísimas UCIs, hay respiradores, hay aumentos de vacunas, bueno, acá pues nos ha faltado, pero digamos que se construyó la vacuna en tiempo récord, se ha ido identificando la enfermedad lentamente, y esto ha puesto de todas maneras muy en evidencia que las decisiones que se toman son un asunto casi que de fe, de confianza en las instituciones, en la ciencia, en los gobernantes, en las vacunas. Y básicamente lo que nos dice es que un aspecto que empieza a cobrar mucha relevancia en la comunicación política, más que siempre en la pandemia, es la confianza en los líderes y los políticos. La gente necesita poder confiar en lo que están haciendo. Y el problema se viene cuando no se tiene un político que genere confianza, que fue lo que pasó un poco con Trump. La gente cree que Trump perdió porque ganó Biden, porque la embarró, etcétera, etcétera, pero yo creo que una de los grandes asuntos, pues ni siquiera fue su racismo, ni siquiera fue su desdén por las instituciones, fue una pérdida de confianza en lo que él estaba haciendo, y es grave porque afecta la credibilidad y la forma en la que se toma en serio o no las políticas públicas. Entonces la gente, unos se vacunaban, otros no. Y viene Duque entonces, sale con su espectáculo de prevención y acción, con la foto de sus amigos de las vacunas y la de Victoria, que son unas poquiticas vacunas, todo el mundo sabe que no están llegando. Entonces se convierte ya en un espectáculo, no a la manera vieja, el espectáculo de política, sino un espectáculo casi que ya nadie se está tomando en serio. Ahora sí es como una especie de circo real que no, la gente no cree. Y con todo y todo yo me sigo encontrando gente que dice, no, pero Duque es un bacán, no es un mal tipo, es simpático. Y es ahí cuando yo me pregunto, bueno, la idea de que Duque no es un mal tipo y es un simpático, ¿de dónde viene? ¿De dónde sacamos que no es un mal tipo? O sea, puso un fiscal de bolsillo, a otros cuantos más también, no sé, entorpece el proceso de paz, no ha dado pie con bola con las vacunas. La idea de bacán, ¿de dónde la sacamos? ¿De que trabajó en la OEA y organizaba fiestas para la OEA? ¿O la sacamos de que era un estudiante mediocre en el colegio? Y siento que si uno analizara bien, uno diría, bueno, para ser una persona buena se requiere tener criterio, y para evaluar este tipo de personas en el momento sanitario, pues se requiere de tener confianza. Entonces, a cuenta de que una persona carente de criterio, le estamos otorgando esta bondad. ¿De dónde salió que no es tan malo como Uribe, sino que él entra por error? Entonces, yo sí creo que lo interesante de pensar, un poco como cerrando para irnos más a ya preguntas concretas, lo interesante de pensar la autenticidad y estos espectáculos que ya no funcionan, o que terminan siendo unos circos en los que ya no se cree, en momentos de crisis, hay que recalcar es que es supremamente grave tener a alguien de quien no sabemos qué está pasando, qué está diciendo, que parece estar en una
performance cada vez, pero menos conectado con la audiencia. Y bueno, yo creo que dejaría ahí un poco para que los otros hagan comentarios y me hagan más preguntas para no extenderme mucho. Ahí boté con unas bullets. Bueno, pues yo quisiera como arrancar la pregunta. Un saludo a Catalina y a toda la audiencia que en estos momentos está conectada desde el canal de YouTube de Uninorte. Y bueno, no, quisiera, muy interesante ese concepto de persona pública, cierto, accidental, y te quisiera un poco preguntar, Catalina, para que discutiéramos sobre este asunto. ¿Serán las plataformas digitales, esas interfaces de comunicación que crean el escenario ideal para que aparezcan este arquetipo y puedan a través de eso construirse esas performáticas? Es decir, porque pues los personajes terminan desarrollando una relación narcisa con sus audiencias, lo que dicen rápidamente en un tweet rápidamente migra a un meme, que son todos estos formatos alternativos y muy propios de lo digital. Y también por otro asunto, lo que vos decís, pues pasa regularmente en política local, ¿no? Que muchas veces hay asesores y demás, pero es que el propio político ya es un usuario que tiene un dominio, cierto conocimiento, sus propias plataformas, y termina reaccionando impulsivamente frente a situaciones de comunicación que yo diría que requerirían un tiempo más de reposo para poder afrontar. O sea, como que salen de cualquier estrategia y pues a veces han probado, les ha funcionado, no, pero eso creo que también, como vos decís, le va restando credibilidad frente a estas audiencias. Entonces, un poquito para que habláramos ese asunto de cómo funcionan estos personajes accidentales en plataformas digitales. Sí, y yo sí creo que sí hay estoy de acuerdo que hay una nueva realidad por completo. La comunicación no es que haya cambiado radicalmente, pero sí han aumentado muchísimo los canales. Sigue habiendo la sala de prensa, el periodista tradicional, la sala de redacción, que además es necesaria porque terminan haciendo eco de lo que tú mencionas, de ese meme que se convirtió, de esa persona que se me conectó en la red. Pero ya cada vez más claro que hay formas de saltarse eso. Hay canales directos. Está la idea del personaje que tú puedes contactar, que tú le puedes escribir, y cada uno ha explotado eso de distinta manera. En Latinoamérica unos han creado canales directos, blogs, en Argentina, etcétera. Y es aún más notorio, de todas maneras, estos canales directos en países donde el presidente se elige directamente, donde no es como que uno elige a los concejales, pues, al Congreso y ellos, o el Parlamento, y ellos eligen. Yo pienso que esto pues, empezó hace un tiempo. Uribe empezó con los consejos comunitarios, un poco era una forma de saltarse esa institucionalidad y estar uno a uno con los ciudadanos. Y bueno, ya la etapa también es Duque, que quiere ser presentador de televisión, pero pienso que también todo esto fue cambiando a través de las tecnologías. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, los cambios se dieron. Kennedy fue el presidente de la televisión y se adaptó a eso. Después llegó Obama con su famoso Instagram, que pues era famoso porque eran las fotos que parecían, que logró poner fotos que parecían auténticas de su vida privada, pero dentro de la Casa Blanca. Entonces uno las veía y entonces él estaba sentado así, o parado mirando a alguno de los padres de la independencia, o sentado mirando o con Michelle Obama, sí, distintas fotos. A nosotros nos tocaron de todas maneras, antes de Duque nos tocaron dos presidentes un poco tradicionales en esos cambios tecnológicos. Uribe, pues todos adaptaron su comunicación a lo que era, pero seguían como con una comunicación un poquito más tradicional. Uribe era del imaginario del hombre de finca, Santos el político tradicional, completamente sometido a ese statu quo. Siento que con la elección de alcaldes ha llegado más, de todas maneras, esta idea de llegar directamente al ciudadano, no vía maquinaria, y creo que, como tú lo dices, sí abre la puerta a que esta sociedad del espectáculo. Creo que sí hay una forma de comunicarse directamente. Creo que en Twitter uno lo nota todo el tiempo. Y de todas maneras juega la persona accidental, ya no es solamente medios de comunicación tradicional, sino es eso, es ese meme que evoluciona, como tú lo planteabas, es ese meme que salta y que además los medios reproducen. Y sí, estoy de acuerdo que son las redes y son estos canales directos los que nos han hecho un poco mutar, o no sé si mutar, o hacer ese cambio en esa comunicación que hoy estamos viendo.
No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, plenamente y un poco ahí vamos viendo, ¿no? Entonces empezamos a ver que ese político que es un usuario consciente empieza a manejar, digamos, ese tipo de destrezas y cada vez está llegando de manera más directa con un mensaje, con todas las consecuencias que eso pueda traer en términos de comunicar lo público o generar credibilidad. Veo que ahí ya creo que es Néstor que está que se habla también. No, y yo agregaría ahí, sí, Dale, Cata, qué pena. no te preocupes. No, que sí me parece clave porque hoy en día a mí me preguntan mucho en clase, bueno, entonces, ¿cuál es la labor del periodista en este momento de comunicación política? Porque si todos los políticos pueden acceder directamente a estos canales, y esto también va como esa discusión que hubo cuando Twitter decidió cancelarle la cuenta a Donald Trump porque su conexión directa estaba pues ya siendo completamente absurda, diciendo noticias falsas, y pues yo creo que casi que estando completamente en desacuerdo con la censura, creo que de todas maneras sí nos toca, a los periodistas tenemos que estar más conscientes de volvernos estos como los fact-checkers de la política y estar pendientes de estos canales que ya se volvieron tan directos que pasa que la gente no cree y pues bueno, lo dañino que hubo para el fake news, de legitimar a los medios, creo que fue bastante complicado. Entonces sí creo que vale la pena pensar en qué tanto uno interviene en esos canales y cómo puede contribuir pues si bien no hay una verdad absoluta, a matizar esas afirmaciones de los políticos, ¿no? Sí, Bueno. de hecho yo, pues Catalina, yo quiero hacerte una pregunta y un comentario también, o sea, mejor, dos preguntas. Y primero hago el comentario y es como, estamos como vos lo acabaste de decir, como una política espectáculo, una política pop, como lo plantea Masolini, de la política pop, pero uno empieza a ver también desde la lógica de la política cómo desaparece la institucionalidad, disminuye la institucionalidad y aumenta la personalización de la política y con ello la teatralidad. Entonces, el medio se pone al servicio, y esa sería la primera pregunta. Entonces, el medio es totalmente al servicio del individuo político, y dónde queda la parte de, uno escucha a Blue, para decir nombre, uno empieza las noticias de Blue, aquí las noticias con objetividad y todo el cuento, y cuando uno escucha las noticias, pues ya uno siente que hay más defensa del gobierno que la objetividad. Entonces, eso sería lo primero, y vos lo acabaste de decir. Entonces, ¿dónde queda la verdad? O sea, ¿o qué es la verdad ahorita? Yo a mis estudiantes les digo, pues créense su propia verdad, vean todas las noticias, Caracol, RCN, RT para los rusos, CNN en español e inglés, la Deutsche Welle, y después de que vean unos cuantos portales de esas noticias, créense en su propia verdad. Pero entonces el asunto es cómo volver a crear institucionalidad en una lógica partiendo de la ideología, legitimidad de un gobierno, la estabilidad de una política pública, cuando lo que pasa es que hay un teatro y fuera de eso hay unos medios que parecen todos al servicio y al servicio también de un individuo político, porque ya no es ni siquiera de una institución política. O sea, es que los medios están al servicio de Duque, los medios están al servicio de Claudia López o de Daniel Quintero a nivel subnacional. Y está pasando en todas partes. Uno esperaría que en Estados Unidos la institucionalidad fuera bastante alta, pero mire, tuvieron a Trump y vieron cómo construye toda su teatralidad y todo su juego emocional y genera polarización en esa lógica. Entonces, ¿cómo se lograría eso? ¿Cómo volver a revertir un poco de eso y volver a esos medios, a ese periodismo que genera, que apoya la democracia, que genera institucionalidad, que genera legitimidad para lograr esa tal verdad, o fue que esa verdad nunca existió? Catalina, si me permites, voy a hacer un agregado a lo de Néstor que creo que es interesante en términos de lo que él está diciendo. Es que los medios también están en un problema muy serio, y es que ellos como instituciones han perdido la credibilidad o están perdiendo la credibilidad. Entonces, probablemente el tema, claro, pasa por los medios,
pero los medios también hacen parte de esa pérdida de credibilidad en la institucionalidad. Los medios son institucionalidad al final, por encima de lo que sea, pues son un soporte evidente del funcionamiento democrático y además está muy bien que lo sean, no estamos en contra. Pero el tema de la institucionalidad que tú mencionas, que es muy interesante, también incluye a los medios. Entonces los medios también están en el problema de que ellos que siempre fueron dueños de la realidad, o entre comillas, dueños de la realidad, pues ahora no lo son. Y entonces tienen que empezar a pensar, no sé si en la verdad, pero tienen que empezar a pensar en cómo volver a ser un factor muy influyente en medio de la institucionalidad. Todos los estudios que uno lee muestran que la gente cree cada vez menos en los medios, quizás con excepción de los nórdicos, y sea en el ámbito digital o en el ámbito no digital. Bueno, sí, muy interesante los dos comentarios porque muestran como tres frentes, ese papel de los medios, esa idea de la defensa de la institucionalidad cuando los medios están dentro de la institucionalidad y bueno, el papel de la verdad. Y yo creo que yo empezaría enfatizando primero que uno a veces le da también más agencia a los medios de la que tienen, aunque sí siguen siendo pues una gran masa institucional de la que la democracia pues muchas veces depende en algunos aspectos, pero también están como los distintos perfiles de los medios, si nos vamos incluso a los medios más tradicionales, pensemos en, no sé, en un medio de comunicación están caricaturistas, columnistas de opinión, están los periodistas, hay perfiles de todo, hay políticos, hay culturales, hay youtubers incluso que pues se han vuelto ahora como lo más. Y ese coming together de esos periodistas creo que es difícil de controlar porque pues lo cuentan así por distintos motivos. O sea, un periodista a veces sale y dice una cosa y cuando nosotros criticamos lo que están diciendo, muchas veces volvemos otra vez a esta idea de las rutinas de producción, ¿no? Y esto me estoy refiriendo especialmente a medios tradicionales que todavía siguen en consejos de redacción, que están pensando en una noticia que se elige en unos tiempos específicos. Entonces yo sí creo que primero, pues vale, yo diría que dentro de esos mismos medios creo que uno de esas grandes fortalezas está en el tema de la pluralidad, no solo de medios, sino de distintas voces en cada uno de estos medios de comunicación y creo que vale la pena como matizar. Sí creo que la parte de la credibilidad de los medios está cada vez más baja y pues tiene que ver un poco con lo que hablábamos ahorita, con esos canales directos que se están creando, con los mismos políticos creando estas polarizaciones que hay de un lado y otro, en donde para lo que conviene está bien y lo que no conviene, entonces el medio de comunicación está mal. Y de todas maneras, pensar en a qué nos referimos con esa verdad, siempre que uno discute, pues supongo que ahorita que Néstor hablaba de lo que discutía con sus estudiantes, creo que esa idea de verdad también está muy relacionada con la ya trillada idea de objetividad, ¿no? Que es esa discusión de si los medios nos hablan desde donde están parados, entonces vamos a estar un poquito más tranquilos porque vamos a sentir que esa visión de cierta forma ya nos está diciendo lo que es. Entonces si RCN se para y nos dice yo defiendo a Duque y nosotros ya sabemos, entonces no lo vemos. O un poco la lógica de los medios gringos, de Fox, de CNN, que cada uno tiene como su audiencia determinada, sus grupos determinados, y entonces la gente no es que empiece a desconfiar de los medios, sino desconfía de los medios que no son los que le refuerzan su idea de verdad. Y cuando esta idea de si el medio habla de dónde viene, a mí me parece de todas maneras un poquito problemática, sí me parecería que uno le deberían hacer como salvedades, como que uno supiera a veces que eso es un publireportaje, o porque hay cosas que es como uno encuentra noticias que son de absurdas, que ahorita no me acuerdo cuál fue, alguien me compartió una semana, ahorita se me vendrá el ejemplo, pero era como, no puede ser que no nos estén diciendo que eso no es una noticia, pero a mí sí me parece que hoy en día es clave para
defender, porque yo sí creo que los medios siguen siendo fundamentales en la defensa de la democracia, pensar en esa pretensión de objetividad, así no exista, así esté trillada, así me parece que pretenderla en términos de acérquese con pluralidad de voces, con fuentes, con, bueno, incluso sí, también diciendo desde dónde se está hablando, todas esas son partes de esa unión que van a permitir preservar al menos lo más cercano que podríamos decir de noción de verdad. Y sí, como tú dices, cada uno de la audiencia va a tener su noción de verdad, como tú dices a tus estudiantes, uno la va construyendo desde sus creencias, desde sus, de reafianzarse, o si uno es más incrédulo, entonces por contraposición, pero creo que hay que pensar en eso como desde las distintas posibilidades que hay, y una vez sí puede ser esa pretensión. Así que como buscarle los ángulos no es más fuentes, como yo siempre digo, más fuentes no hace mayor verdad, pero sí más puntos de vista, más distintos formatos. Y bueno, creo que la otra pregunta de pensar que los medios de todas maneras son institucionales, hoy en día pues igual nosotros nos estamos moviendo de institución a institución, ¿no? La academia termina siendo institución, son como distintos poderes que se van traspasando uno al otro, y sí creo que hay una gran, estamos nosotros haciendo ahora en una clase que yo dicto de medios y poder, seguimiento de medios, puros medios independientes, y logramos sacar unas listas larguísimas de todo, de pacifista, con la de rata. Claro, hay unas tendencias a ciertas formas de hacer periodismo. Bueno, tenemos todavía de todas maneras la silla vacía, que trata al menos de financiarse de otra forma. Y yo creo que sí hay una tendencia a seguir con otros medios, con distintas audiencias que pueden, si bien seguir siendo parte de esa institucionalidad, hablar desde otra voz, que creo que ha sido clave. Catalina, pero es que uno también, desde la comunicación política, pues yo lo uso en mi retórica, los medios son fabricadores de consensos. Y entonces uno trata de no verlo así, pero cuando ve, por ejemplo, que llevamos casi 17 años dándole el juego a un tipo, a una sola persona como Álvaro Uribe, que todavía lo siguen diciendo presidente a pesar de que ya no lo es, que todavía hay que preguntarle si esa reforma sí va o no va, cuando literalmente ya debería estar jubilado en su finca. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es el rol ético de los medios? O sea, yo sé que uno dirá, bueno, ¿por qué no limita? Si tienen tanto poder, ¿por qué no limita? ¿O por qué le dan el juego para fabricar un consenso cuando deberían de seguir adelante y mostrarnos una hoja de ruta, una agenda pública de las necesidades reales que tiene este país? O sea, miren que, por ejemplo, hoy he escuchado más noticias sobre lo que ha pasado de destrucciones y de vandalismo que hay, más que lo de por qué se dio la movilización. O sea, cuál fue el principio y la idea del por cuál la gente tuvo que salir. Que tal vez si lo hubieran solucionado no tendrían excusa para ir a hacer vandalismo, pero no, el asunto va a ser eso, y se materializan, los políticos se volvieron como, o sea, y me perdonan la expresión, pero los medios de comunicación y el periodismo se vuelve como el idiota útil del político que lo va a materializar. Entonces, Petro por un lado, todos el uribismo por el otro. Entonces, cada uno va a materializar y va a construir su agenda en un periodo de campaña. Entonces, la pregunta es, ¿el medio por qué se deja utilizar desde esa forma? Se deja manipular, si lo quieren ver así. Sí, pues yo ahí creo que de todas maneras parte de lo que te estás refiriendo es sobre todo los medios, los que más consumimos. Cuando uno mira una lista de los medios que uno más consume o que más se consumen en Colombia, es increíble que se sigan repitiendo los mismos. O sea, y se añaden además los agregadores de noticias, ¿no? Pulso y bueno, y los que son más de Publimetro, El Tiempo, Caracol, siguen siendo como esos medios que nosotros podemos llamar tradicionales, que pertenecen a los grandes conglomerados de medios que tienen unos intereses económicos, y que es muy difícil de todas maneras que el periodista se salga así. Si bien no hay una censura directa, sí es claro que hay medio autocensura en ciertos temas, así sea, no hablar mal de Uribe, pero puede ser el tema de las gaseosas, el tema de las zonas francas, y empieza a ver como esa neutocensura en esos medios grandes. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué entonces no leemos esos otros medios? Porque yo trato de seguir
tanto los medios que tú dices que estaban diciendo una y otra vez vandalismo, como los otros ya más pequeños, como medios universitarios, 070, El Uniandino, Pacifista, sentido, que van sacando como ese otro lado de por qué es la marcha, de por qué es la minga, de ver ese lado, pero como tú dices, lo que termina siendo eco, lo que reproduce en la radio, lo que reproduce en los noticieros que vemos en la noche, es ese medio con el discurso un poco statu quo que sigue hablando de Uribe una y otra vez y que de todas maneras cae en esos discursos polarizantes de odiamos, los protestantes son todos vandalistas, vándalos, y creo que también, entonces yo me cuestiono, pero entonces uno como audiencia que no solo está viendo eso, y creo que juegan muchos aspectos, juega pues uno, que sí hay más publicidad, que sí tienen un poco más de rango porque tienen acceso como a medios económicos más fuertes, porque pues pertenecen a conglomerados. Y yo sí pienso que como periodista, los periodistas creería que deberían tratar de salirse de eso que tú estás llamando, de seguir volviendo a ese consenso. Creo que también ahí entra la pregunta de qué es noticioso, ¿no? Si cada vez que Álvaro Uribe dice algo eso es noticioso o no, o si simplemente es que nos parece que da rating. A mí me pasa mucho cuando esta idea de esta campaña que hubo de decir el innombrable, y yo decía, bueno, pero sí debe ser el innombrable o no debe ser. Creo que son temas difíciles porque a veces muchas cosas que uno quiere que pasen serían más efectivas si no se hacen públicas, pero la labor del periodista de todas maneras es hacerlas públicas. Entonces yo sí pienso que la solución, creería, es apoyar mucho más esos medios nuevos independientes que están saliendo, porque creo que los modelos económicos sí es lo que está haciendo en este momento, pues lleva ya desde hace un tiempo siendo un problema. Pero ojalá así no se diera ese consenso que tú mencionas, que creo que sí, es una y otra vez. Y es porque, pero cuando tú lo miras, es esos mismos medios. Eso, ahí hay un asunto, una idea con eso que están hablando de los medios, retomando el tema de persona pública accidental, es que considero que también los medios también están desarrollando esos rasgos de ese personaje público accidental o sus propios directores. O sea, con esa generación de nuevas narrativas performáticas, listo, me parece muy bien, vamos adelante con las nuevas narrativas para buscar nuevas audiencias, cada vez más formatos más cercanos a YouTube o formatos más cercanos a infografías para un poco traducir información, pero que también qué tanto esas nuevas narrativas generan más situaciones, no tanto de información, sino por ejemplo indignación, otra cosa. O también ese rasgo de la persona política accidental cuando el director del medio termina siendo en sí el propio medio. Es decir, el caso, por ejemplo, de Vicky Dávila. Ahora uno ve que sale más en la cuenta de Twitter de Vicky Dávila que la propia semana. O sea, ella como que ella es el medio. Veo también un poco ese fenómeno en Carlos Vélez y la FM y otros tantos como que se van personalizando. Entonces ellos también hablan para producir memes, hablan para que los troleen, entran en ese ecosistema de producción. Entonces esos rasgos, miren que también los van tomando los medios y hasta los propios directores de los medios que van haciendo esa personalización y van representando todos esos rasgos que acá hemos venido mencionando. De acuerdo, y me parece que además alguien me mandó algún meme o alguna nota, no me acuerdo qué era, que decía que estamos mal, es cuando el que se vuelve la noticia es el mismo periodista, ¿no? Exacto. Que es lo que, sí, que es lo que tú estás diciendo en este momento, cuando ya además estos canales directos que estábamos discutiendo hace un rato, no son canales directos únicamente para llegar y bueno, decirle a la gente directamente lo que está pasando, sino se convierten medios para uno volverse la persona famosa, el periodista famoso, el periodista celebrity, y que eso se está trasladando incluso a otros sectores, ¿no? de la vida productiva, incluso en la academia, la idea de que de que el profesor tiene que volverse celebrity, que tiene que entretener, que tiene que tener cuenta de Twitter, que para mostrar su influencia tiene que tener redes sociales, y uno dice, bueno, pero ¿eso qué, en qué momento eso es productivo? Porque eso sí a mí me llama mucho la atención pensar la idea del impacto, porque uno dice, bueno, Vicky Dávila puede estar diciendo yo estoy buscando impacto, estoy llegando a más personas, pero, y lo mismo un profesor, quiero llegarle a más personas con mi Twitter famoso, lo que sea. Pero entonces esa idea del impacto versus esa otra noción que estamos tratando de hablar de llegar a una noticia como desde los distintos ángulos que le aproximen a uno más a la verdad, a veces pareciera como contradecirse con estas
visiones del periodista celebrity, que además en su afán, como lo dices tú, Mauricio, de ser celebrity, termina construyendo esa otra persona del político al que está defendiendo. Esa entrevista última de Vicky Dávila que tú mencionas, como periodista a Duque, que era una falta de respeto, como no me diga nada, no me diga esto, no me diga lo otro. Y pues uno se acuerda de las entrevistas que ella hacía en ese momento en su época Uribe, y uno dice, bueno, pero ¿esto qué? Ella está defendiendo su carrera como periodista y como su persona pública, o está defendiendo al medio, o realmente es completamente duquista, bueno, o uribista, pero sí. O el caso de ayer, dale, sí. Dale, Juan Pablo. No, tengo un comentario, digamos, alrededor del poder. Yo antes dije que los medios eran muy poderosos y lo fueron, eran los dueños de la información y lo perdieron, digamos, el lugar lo fueron perdiendo. Yo me pregunto, evidentemente hay personajes que son celebrities o trataron de ser celebrities y se volvieron ellos el medio. Eso estoy completamente de acuerdo, pero lo que me pregunto es si no hay que cambiar, si no hay que pensar. Entiendo también lo de los medios alternativos, que comparto y me gusta, pero lo que yo me pregunto es si no hay que cambiar también el concepto que tienen los medios de poder. Es decir, si lo que importa es el poder, digamos que en esta sociedad pareciera que el poder es fundamental. Lo que yo me pregunto, Catalina, es si no tenemos que cambiar la relación con el poder, porque siempre nos dijeron que podía ser el cuarto poder. No lo creo, los medios, ¿ves? Pero de todas maneras sí hay que jugar con el poder, pues porque no hay otra posibilidad en una sociedad como la estamos montando. Mi pregunta es, ¿se te ocurre, estás de acuerdo, en desacuerdo con esa noción de cambiar la relación con el poder? Porque se supone que los medios no son el poder y no deben ser el poder, y los periodistas no deben jugar al poder. Que todos juegan al poder, pues sí, pero todos quieren ser celebrities, o muchos quieren ser celebrities y hacer entretenimiento y hacer espectáculos y todo eso, pero es un poco pensar cuál es ese tema con el poder que tienen que pensar los medios. Sí, esa pregunta es muy interesante, porque yo creo que tradicionalmente la idea de poder se ha entendido como un poco el poder desde arriba, el poder que se ejerce, un poco casi que yo controlo una cosa y cuando controlo esto, entonces tengo más poder. Bueno, está el otro poder que es como el más represivo, el de si llegan policía y te coacciona, como de la libertad, como que y esa noción de poder es la que todavía a veces cuando hablamos de medios decimos, entonces se relaciona con el poder político, que son políticos, o al hacer lo que tú dices, contrapoder, entonces logran, no sé, abrir un escándalo como el de los falsos positivos o el de agroingreso seguro, como que esa es otra forma, pero todas van en esa misma línea de yo logro controlar esta narrativa y esa narrativa me permite de todas maneras hacer un cambio, o si soy un periodista completamente statu quo y vendido al gobierno de turno, entonces mi poder está precisamente en que lo sigo presentando. Pero yo creo que de todas maneras hoy en día sí hay ese otro poder un poco más casi que yéndose como al estilo Foucault, algo un poquito más de discursivo, que yo creo que los medios cada vez están siendo más conscientes, ¿no? Que es saber que si empiezan a cambiar lentamente esas narrativas que están presentes en todos lados, si hablamos del paro en otros términos, si hablamos de feminismo en otros términos, si defendemos derechos en otros términos, hablamos de racismo en otros términos, que ya no es simplemente yo me paro y digo esto y logro que la reforma tributaria se caiga, o yo me paro, sino una y otra vez ir insistiendo desde distintos formatos, desde distintas imágenes, siendo conscientes de eso. Creo que cada vez más esos discursos de con qué imagen se acompaña,
cómo hablan los periodistas, cómo se salen de todas maneras de repetir una y otra vez cosas que pueden terminar acabando con la integridad de las personas. Creo que ese es el poder al que le toca ir empezar apuntándole, porque ese poder lentamente va cambiando narrativas. Y además, pues, que es como un complemento a ver si tú me haces un complemento a ese comentario. A ninguno de nosotros cuatro nos disgustan los culebrones. Estoy seguro, siempre encontramos algo que nos atrae en los culebrones, o que uno es el propio el culebrón, o uno se identifica con alguien en el culebrón, y uno también está todo el tiempo jugando al villano, al bueno, al no sé qué, etcétera, etcétera, que son características, como tú dijiste, de una sociedad del espectáculo. ¿Qué es lo que hay que aprovechar de la sociedad del espectáculo? Pues porque es que eso es lo que, en últimas, también el poder mediático está también en esa capacidad de saber aprovechar la sociedad del espectáculo. No se puede rechazar. La gente vive en la sociedad del espectáculo, la gente vive pues en la autenticidad del performance y demás. Entonces yo me imagino que tenemos que encontrar qué es lo que es chévere del culebrón, Catalina. Sí, no, pues yo creo que de todas maneras, eso me hizo pensar en, antes que estuvimos discutiendo sobre el tema del paro, que en un momento tú hablaste de paro y espectáculo, y yo pensé, esa fue como mi primera imagen, y dije, bueno, sí, el paro son en sí espectaculares. O sea, uno solo tiene el chance de presentarse 1, 2, 3 días, pues trata de generar ese espectáculo para hacer masa, para hacer presión. No, y a la gente que para no le corresponde pensar una reforma, sino simplemente pararse y decir no me gusta. Y el propósito del paro pues no, de todo paro es casi que ser espectacular, diría yo. Entonces es un momento en que la gente va reflexionando, y creo que eso es interesante para pensar en qué momentos ese espectáculo se vuelve algo productivo, porque sin ser como el culebrón, como tú lo estás mencionando, se vuelve un momento en el que atrae mucha gente, hay un montón de emociones y algo va a resultar. El problema, yo creo, es cuando esa parte espectacular se vuelve morbo, o cuando ya los políticos lo utilizan para cosas como completamente antidemocráticas que se pierden en un espectáculo bobo que no genera conexión. Estos movimientos, por ejemplo, de violencia que resaltábamos ahorita en los medios, ocultan mucho de lo que son manifestaciones pacíficas. Pero yo pienso que los paros y esos paros pensados desde esa espectacularidad son parte de lo que contribuye a esa democracia, porque la democracia siempre está protegida por esas capas de agremiaciones ciudadanas, las que uno le cae bien, las que uno no le caen bien, y dado que los medios son los únicos, como en teoría, que están buscando esa pretensión de neutralidad, ellos van teniendo como esa labor de recordar que la democracia es esa pugna por el poder en donde la gente pelea para que no lo discriminen, para que se pelee por lo justo, es un sistema que está como en constante actualización. Entonces lo importante es que no se caiga en esa violencia, en ese morbo, y los medios yo creo que tienen que ir aprendiendo a contar esas historias permanentes, ya pensando en las otras partes del culebrón. Siempre que discutimos medios de comunicación en las clases y vamos a estos medios como, no sé, lo que era El Espacio, lo que es Que Hubo, que ahora dicen que está mejor que Semana, o lo que se está convirtiendo hoy en día Semana, pues pensando en no las noticias que está utilizando ya Semana para el poder político, pero sino las otras, las que tenían espacio, esas cartas de amor, esas un poco. Yo siento que eso hace parte precisamente de una de las labores del periodismo, que es ir contando la vida en su crudeza, y no en sí mismas son malas. Yo pienso que uno no puede descartar esa parte del culebrón que tú dices, porque en algunos aspectos nos permiten entender otras realidades, nos permiten entender cómo la gente va reportando su vida diaria, cómo se va, casi que como que el periodismo a mí me parece chévere también pensarlo como esa parte de casi que de diario, de entendernos que uno va al pasado y así vaya cambiando. Entonces, yo creo que el espectáculo desde distintos ángulos tiene muchos matices, y
Y creo que es pensar en qué momento o se cae en un morbo o se cae en un problema ya de los políticos que para no conectar o para conectar de una manera que no es, lo utilizan a su favor. No sé por qué no se están viendo algunas preguntas, pero hay alguien que me ha mandado a mi WhatsApp, no sé, Valesca, si estás por ahí, tienes algunas preguntas, te agradecería que aparecieras. Pero tengo una acá, para que veas cómo es la realidad regional y cómo es de importante entender la realidad regional. Te preguntan si para ti William Dow, alcalde de Cartagena, es una figura accidental. Yo creo que todos los políticos, como decía, son construyen su persona pública desde esta figura accidental. Desde un inicio, la forma en la que él llegó al poder, cómo lo iban construyendo los medios, cómo empezaron a resaltar esta figura de la esposa y cómo además lo enemistaban con la clase tradicional, con la clase política tradicional. Y esas apariciones de él en público, claro que eran parte de lo que él era, pero los mismos medios iban construyendo y iban mostrándole y le iban haciendo énfasis a unas cosas que de pronto él ni siquiera le había dicho énfasis en un inicio. Entonces yo sí creo que, claro, su objetivo y de pronto el de sus asesores sí era presentarse como el político que sale, que está defendiendo un poco a las clases menos desfavorecidas, que se está saliendo de esa política tradicional que venía como azotando a la ciudad, pero yo diría que por supuesto los medios jugaron un rol ahí y las mismas audiencias, ¿no? Los mismos detractores en específico, en este caso me parecían muy increíble cómo hacían énfasis en cosas que yo creo que ellos pensaban que podían ser malas, que como desde su origen, de su relación con la esposa, y terminaban favoreciéndole o construyendo una persona que es lo que hoy en día vemos de él. Hoy la noticia fue que salió a la marcha, no tanto qué había pasado, si en Cartagena habían dado pues, alguna situación, sino el alcalde salió a marchar. Y es que yo creo que hay algo muy importante ahí, y es cómo estos políticos se venden como con un discurso apolítico, con una lógica de yo soy amigo de las bases sociales y soy enemigo de la élite, de lo que, como tú lo decías, Catalina, de lo tradicional. Entonces yo creo que, por ejemplo, lo que nos dejó el discurso del castrochavismo de ahora en adelante siempre va a ser eso, o sea, izquierda-derecha, a pesar de que en Colombia no entendamos muy bien qué es izquierda y qué es derecha, desde la lógica de ahora, y sigamos pensando en mayo del 68 y en la Guerra Fría, desde esa lógica. Entonces o sea, yo creo que lo mismo de Dao sería lo mismo de Quintero, que son políticos enigmas, que son como la gente prefiere comprar la lotería y mirar a ver y imponerle su ideal de político. Y ahí hay algo muy interesante, y es preguntar, siempre uno debería pensar antes de hacer una campaña, por ejemplo, es cuál es el real político que espera la gente, qué es lo que quiere de un político. O sea, yo creo que en Colombia no nos hemos hecho esa pregunta y los ciudadanos no nos hemos puesto a pensar eso. Entonces, por eso nos salen esas sorpresas. El mismo Duque es una sorpresa, porque, no sé, o sea, yo no sé qué pensábamos que era, tú mismo lo decías al principio, o sea, un bacán, algo así, pero es como preferimos comprar la rifa, la boleta, en vez de pensar cuál es el político que queremos, que necesitamos, cuál es la ideología que más nos sirve, todas esas cosas. Yo creo que ahí las universidades tenemos mucho trabajo en plantearle a los estudiantes y a la misma sociedad como, vengan, Colombia, ¿qué quiere? Eso es como un destino manifiesto, si lo quieren ver así. Y a eso yo añadiría, pensando que en lo que dices de Duque y de qué tipo de político queremos, me hizo pensar mucho en el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en su partido político por el que llegó, que era como lógica, estética y ética, una cosa que parecía como una clase de filosofía, y entró vendiéndose como el apolítico, o sea, el que no está dentro de la clase política tradicional, el que era el empresario, pero de todas maneras empezó a mostrar que sí hay algo interesante en no estar en la política, pero que también es
es supremamente necesario saber manejar la política. Y creo que eso fue lo que engañó a Duque a todos. Todo el mundo decía, no le importa que Duque quede presidente porque igual va a estar rodeado de algún equipo. Lo que la gente no pensaba es que él iba a nombrar su equipo. Y si no nombra un buen equipo, pues ¿qué puede hacer? Y que va a tener que tomar decisiones. Entonces, creo que nosotros a veces subestimamos la idea de la competencia, de ser competente para el cargo que se elige. Y así uno sea el político que está por fuera de la clase política o que le interesa más decir las cosas como son auténtico, hay que volver a recuperar esa parte de competencia, o sea, hacer énfasis en que un político tiene que saber de lo que está hablando, de lo que está haciendo. Hay que volver a leer El político y el científico. De Max Weber, sí, señor. Sí. Evidentemente muy buenas las preguntas que al final han salido de este diálogo y que nos llevan a pensar qué es lo que quiere un político, pero en realidad han salido otras cosas también de gran interés en la conversación, como el tema de adquirir vida propia, que no suena tan mal adquirir vida propia, suena interesante. El no morbo, el enigma, el concepto de enigmático me parece muy interesante, y también el tema, evidentemente el tema del culebrón y de todas estas características que nos ha dicho Catalina de lo que podría ser mediáticamente interesante para que volviera a ganar en institucionalidad. Finalmente, pues yo creo que digamos que tenemos como un compromiso, y Catalina nos ha abierto mucho los ojos en términos de que tenemos que pensar los medios y la política y los políticos seriamente, y hay que meterse, pues yo creo, en la sociedad del espectáculo, en el performance. Hay que entender bien qué es eso del performance, y algo que pasó desapercibido, que me parece que también muy importante. No solo es un tema de nuevas narrativas esto, sino también es un tema de rutinas de producción. A mí ese tema me parece especialmente importante, porque en general los medios, incluso en política y en lo que sea, son bastante prisioneros de las rutinas de producción ahora, y no pueden inventar muchas cosas distintas a lo que les dicen y a lo que les mandan, pues porque es difícil. No es un problema de la pandemia, es un problema de la producción mediática. Y pues entender los canales directos, que también me parece muy importante. No sé si haya alguna otra cosa que quiera decir. Esta maravillosa tribu de los 4U. No, yo creo que quedó muy bien. Yo creo que nos fue justo el tiempo, tal como se había calculado. Quedarán muchas cosas para un próximo encuentro o algo, pero muy, muy interesante. Muy agradecido con Catalina y ustedes, colegas, por la disposición de toda cantidad de ensayos y todo lo que hicimos. Muy bien. Muchas gracias, Catalina. No, muchísimas gracias a ustedes. Y espero que le digas a tu rector que estamos dispuestos a un 5U en la Cátedra Colombia, medios y política, que sería muy, muy interesante. Claro, gracias a los que asistieron, gracias a la Oficina de Comunicación de todas las universidades, que siempre son un estupendo apoyo. Y la próxima vez nos vemos, y lo que vamos a hacer, y si Catalina quiere estar, con mucho gusto, nos encantaría. Muchas gracias. Sí, fue bueno. Rápidamente, como Nikita Mauricio, que en ICESI, que me fue, ¿me oíste? Sí, no, Juan, no se te escuchó. No te escuché. No, que lo que estoy diciendo es que tú nos podrías contar un poquito, y estaba invitando a Catalina también para que estuviera en el próximo diálogo. Sí, no.
de la cátedra y Ceci ha hecho una propuesta muy interesante para un diálogo en un futuro próximo que será aproximadamente dentro de un mes. Y que nos gustaría un poquito que le contaras a la gente que está y a nosotros mismos la idea que tienen con Luciana. Con la profesora Luciana Manfredi, que hace parte de este equipo, la saludamos, que por un tema, en una de sus clases no nos puede acompañar, los temas académicos, y pues el asunto es que vamos a invitar a una senadora, los senadores, también algunos representantes, estamos en eso, para hablar un poco de esos temas de comunicación, política y demás, como de esta perspectiva desde la región, cómo se está comunicando, cómo se han dado esos flujos de información, y pues es un evento que coordinaremos y que hay también con otra instancia de nuestra universidad que se llama Marketing Zone. Entonces va como enfocado en eso, mediciones de opinión, cómo se está comunicando y cómo esa comunicación está incidiendo sobre la opinión pública y sus tomas de decisiones. Entonces va a ser un foro un poco más amplio, yo creo que va a ser menos conversatorio, un poco más foro, y pues ahí con eso vamos explorando otros formatos y seguimos con esta cátedra, y esa sería como el tercer evento y ya el cierre. Y bueno, vamos a ver el próximo semestre ya también con quién nos vamos. Bueno, muchas gracias. Como se dan cuenta, Mauricio se va de vacaciones. Nosotros sí trabajamos. Como dijo el presidente de Argentina, los que trabajan y yo. No. Muchas gracias a todos y muy buena la frase para terminar. Hasta pronto. Hasta luego. Nos vemos. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.